Bienvenidos a este recital sobre el Día de la Reforma. El día de mañana nosotros celebramos como protestantes el 31, que es el Día de la Reforma. Y es en la víspera de Todos los Santos cuando se inicia el movimiento de la reforma de la Iglesia con este famoso acontecimiento de las 95 tesis de Lutero en Wittenberg. Sin embargo, como compartíamos esta tarde en el devocional, la reforma no es un acto en honor a Lutero, sino a la centralidad de la palabra de Dios otra vez en la Iglesia. Y por eso queremos celebrar con este recital de los más bellos himnos de Lutero. Una manera en que la reforma de la Iglesia se llevó a cabo con mucha rapidez fue a través de la música. Y en ese sentido, Lutero revolucionó bastante la música. Hay quien habla de que es el primero en escribir los reales himnos de protesta que más tarde se hacen famosos en el siglo XX con el surgimiento de las revoluciones, los movimientos obreros, estudiantiles, etc. En Europa, muchos de los himnos se utilizaban como himnos de protesta, sobre todo himnos de Lutero, Ein Feste Geburt, por ejemplo, ¿no? Y Nun Danket alle Gott también fue utilizado como un himno de reivindicación. Vamos a cantar juntos, por eso tenemos nuestros folletos, porque la idea es participar en este concierto espiritual uniendo nuestras voces. El que canta ora dos veces, decía San Agustín. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, esperamos que disfruten de este regalo que queremos hacerles en este recital y que podamos unir nuestras voces y nuestra fe con estos bellos.
En 1517 se inicia la Reforma Protestante. Un cardenal legado del Papa, enviado en esa época para encargarse de sostener de alguna manera el avance del protestantismo, escribió una carta al Papa indicando: lo más peligroso no es lo que predica, sino cómo canta. La obra de Martín Lutero empezó con adaptar muchas canciones populares, canciones de la calle, cambiándoles la letra, colocando letras de salmos, o paráfrasis del Padre Nuestro, o paráfrasis del Credo, entre otras cosas. Hay que entender un poco lo siguiente: estamos muy acostumbrados a escuchar las canciones en la iglesia en nuestro propio idioma. Pero hace 500 años, la costumbre es que el pueblo no cantaba y escasamente conocía algo de la música de las iglesias. Todos los cantos se hacían en latín, una lengua que ya no entendía la gente del pueblo. Y además de esto, se reservaba el canto para una escolanía o para un coral específico. Eran personas que se formaban desde niños para el canto en las iglesias. Usualmente solamente podían ser hombres, además. Y entonces, en la misa, las personas escuchaban el canto, pero no intervenían más. Las lecturas eran en latín, el resto de la ceremonia era en latín y un poco en voz baja, y poco más de esto se entendía. Pero al comenzar la reforma, a Lutero se le ocurre que una manera de llevar la palabra a la gente es a través de la música. Mucha gente no sabía leer, así que entregarles la Biblia a todos no iba a ser muy práctico. Pero una idea bastante brillante fue poner música a las palabras de las Sagradas Escrituras para que las personas pudieran entender. La idea es que tanto el niño en la escuela, como la mujer en la casa, como el carpintero, como el zapatero, como el magistrado, todos pudieran tener acceso al tesoro de la palabra de Dios a través de la música. Y es allí donde nace el himno. Y es allí donde nacerán después los grandes corales luteranos, de los cuales muchos autores después desarrollaron mayores obras, como las cantatas de Bach o la música de Wesley, que adaptó también la himnología a la iglesia anglicana. Y también tenemos Mendelssohn, quien dedicó su quinta sinfonía a la reforma. Ahora vamos a escuchar, entonces, mis queridos hermanos, el himno Er hat uns Herr. Es un himno que Lutero escribió en 1541 contra los turcos. El gran miedo de Europa en 1541 eran los turcos. El Imperio Otomano había llegado hasta Hungría. Habían invadido la ciudad de Buda y estaban a puerta de penetrar en Europa central. Toda la cristiandad estaba aterrada y, sin embargo, nadie hacía nada. Los reyes estaban divididos entre sí. El Imperio Español, el Sacro Imperio Romano, Inglaterra, estaban en lucha unos con otros. Y mientras ellos luchaban, los turcos avanzaban cada vez más acercándose a Europa. Se dice que un sultán había dicho en la batalla: vamos a llegar a Roma y convertiremos San Pedro en un estadio. La cristiandad se aterró. Lutero pensaba que los turcos eran un castigo de Dios para todos esos malos cristianos. Así que cuando supo la noticia de que estaban ya en Hungría, a las puertas de Austria, se le ocurrió este precioso himno: sosténnos firmes, oh Señor. Este era un himno para los niños y se imprimió y se repartió en muchas ciudades como un himno para que los niños canten en las iglesias. La segunda estrofa decía: un Steuer des Papst, un Türkenmord, un sostén, la maldad del Papa y de los turcos.
supuesto, las traducciones nuestras en español, en alemán y en otros idiomas han quitado ya esa frase del turco y de los papas, ¿no? Y ha puesto una frase un poco más neutral, ¿no? Refrena a los que en su maldad tu reino quieren derribar. Pensemos, mientras entonamos este himno, ¿cuáles son esas fuerzas que luchan en contra de la luz y en contra del avance de la palabra de Dios? Que este sea para nosotros un himno y una oración también contra esas fuerzas de oscuridad, que brille finalmente la luz de Cristo. Nos unimos en sosténnos fieles. Hoc Himmel hoch, del alto cielo bajo yo, es el himno escrito para la fiesta de Navidad en 1534. En casa de Lutero había mucha música. Lutero tocaba muy bien la flauta y el laúd y había enseñado a cantar a sus hijos y a varias de las personas jóvenes que vivían en su casa. Y esta melodía, del alto cielo bajo yo, había sido escrito para el día de Navidad. Muy probablemente para que los niños cantaran junto con la familia al amanecer del 25 de diciembre. Era una escena muy entrañable, muy familiar, muy cálida en la casa. Y era una manifestación de fe sencilla y tierna. Este himno se basa en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 18, narrando desde la llegada del ángel que dice: del alto cielo bajo yo y vengo a traer una buena noticia, hasta la llegada de los pastores. Como la mayoría de los himnos protestantes, es un himno largo. Tiene nada más y nada menos que 15 estrofas. Y los himnos eran largos porque tenían un gran contenido. Sin embargo, nosotros vamos a unirnos en 4 estrofas de este himno. El preludio sobre Von Himmel hoch
es de nuestro amigo maestro Aurelio Polo. Subimos en el himno Consingen O, que nuestro cancionero.
Hemos dicho hace un rato que con Himmel es un himno que tiene 15 estrofas. El himno es considerado en la liturgia protestante el segundo sermón. Por eso tienden a ser bastante largos y llenos de contenido. El lugar del himno en la liturgia es muy importante. Después de escuchar la palabra de Dios anunciada, después de escuchar la predicación, la congregación responde con un himno. Esta es la respuesta de cada uno de los fieles a esa palabra que ha sido anunciada y predicada. Es la respuesta del alma a Cristo que habla como maestro. Por eso el himno es el segundo sermón y por eso era tan peligroso lo que cantaban los protestantes. Y por eso muchos himnos se convirtieron también más adelante en lo que llamamos hoy canto de protesta. Una de las adaptaciones que hace Lutero es la adaptación de El Credo. Al empezar la reforma en Alemania, Lutero con varios ministros y sacerdotes se dieron a la tarea de visitar una a una las parroquias de Sajonia. Esta inspección duró 1 año y medio. No solamente las parroquias de ciudad, también las del campo, las más apartadas. Al regresar al término del año, el informe era devastador. En muchas parroquias, las personas ya no asistían a los cultos. En otras parroquias, la iglesia se estaba cayendo a pedazos. La situación de la gente estaba a medio paso entre el paganismo y el cristianismo y había muchas supersticiones entre la gente sencilla. Encontró parroquias donde los sacerdotes se negaron a celebrar en alemán y se aferraban a celebrar en latín. Y encontró parroquias donde el sacerdote celebraba en alemán y la congregación quería que celebrara en latín. Y también encontró una alta tasa de sacerdotes ignorantes. Lutero habla de sacerdotes que no sabían pronunciar el credo, no sabían lo básico, el Padre Nuestro. Y el culmen fue sacerdotes que no sabían uno por uno los 10 mandamientos. Era aterrador. Pero entendamos que venimos de la Edad Media y los seminarios, en sentido moderno, son fruto de un siglo después de Lutero. Usualmente los aspirantes se formaban en la rectoría, en la casa de un ministro, de un sacerdote, era presentado al obispo, pero no había una formación tan especial. Muchos nunca habían pasado por la universidad para estudiar Biblia como lo había hecho Lutero. Este panorama tan aterrador no solamente era
endémico en la Sajonia de Lutero. También era endémico en otras partes de Europa. Y hay un informe de un obispo al iniciarse la reforma en Inglaterra, que culminará en la iglesia anglicana, indicando más o menos las mismas cifras. En el campo hay sacerdotes que se dedican a otras cosas. Se habla de un sacerdote que pasaba más tiempo en la taberna que en la iglesia, porque era el dueño de la taberna también. Y se habla también de que había muchísima ignorancia. En respuesta a esto, Lutero publica 2 catecismos. El catecismo menor es muy sencillo y está destinado a la casa, a los niños, al padre de familia, a la madre, en formato de pequeñas preguntas y respuestas. El catecismo mayor tiene más contenido, es más conciso y estaba destinado a los predicadores. Y Lutero insistía, léelo, 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 y aunque te lo sepas de memoria, vuelve a leer. Y finalmente recomendaba insistir en estas plegarias tan sencillas, el Padre Nuestro y el credo. ¿Por qué el credo? Porque es la síntesis de la fe cristiana y es lo que nos une ecuménicamente con otras ramas del cristianismo. Porque católicos, anglicanos, luteranos, reformados, metodistas, todos nos unimos en el credo de los apóstoles y en el credo niceno. Es la base de nuestra fe. Para hacerlo entendible, Lutero escribió este himno: Wir glauben all an einen Gott. Creemos todos en un solo Dios. Es una paráfrasis muy hermosa del credo. Vamos a unirnos ahora, mis queridos hermanos, en esta maravillosa melodía. Quisiera pedir que primero toque instrumental una vuelta y después cantamos todos juntos. ¿De acuerdo?
En el orden de la Deutsche Messe, la misa alemana, Lutero había sugerido algunos cambios en la liturgia. Uno de ellos, el más importante, es que ya no se debía celebrar en latín, sino en alemán. Incluir los himnos para que la congregación cantara. Leer la palabra de Dios en alemán también. Y, por supuesto, había abreviado bastante las plegarias del sacerdote a lo mínimo necesario. Y había recomendado que al inicio de la liturgia se cantara al Espíritu Santo. En el siglo XX muchos teólogos han dicho que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la Trinidad. Nos enfocamos en el Padre, a quien pedimos todos los días, nos enfocamos en Cristo, pero poco se menciona al Espíritu y su obra. Entonces Lutero pensaba que era importante iniciar el culto de cada domingo con un himno al Espíritu Santo. Había muchos himnos al Espíritu Santo en la Edad Media y que habían heredado. Uno de ellos es la bella secuencia Veni Sancte Spiritus, que data del siglo III. Lutero tomó esta secuencia, este poema en latín, y lo parafraseó en alemán, y brillantemente parafraseó también la música para crear el himno que conocemos como Nun Bitten Wir. Ahora rogamos al buen Consolador. Este himno tradicionalmente no solamente se cantó en Pentecostés, sino en otras fiestas de la iglesia y, por supuesto, incluso en los funerales. Vamos a escuchar el preludio Nun Bitten Wir y luego nos unimos en el himno.
Vamos a unirnos en el himno Nunc Item Dies. Rogamos todos al buen Consolador.
El canto de los salmos es una tradición que recibió la iglesia de la antigua sinagoga. Jesús oraba y cantaba con los salmos. Y todos recordamos la noche del Jueves Santo, donde después de entonar el Jalel, ese salmo festivo de la Pascua, Jesús se retira con sus discípulos al huerto de los olivos. En la cruz, Jesús recita los primeros versos del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lutero, en 1524, hizo la paráfrasis del Salmo 130, el famoso Salmo de profundo. Desde lo más profundo clamo a ti, Señor. Es un himno que habla de la persona que está en lo más profundo de una crisis, del pozo, como se dice. Pensemos en una depresión, en una gran tristeza, en una gran ruina. Y desde allí, desde el barro, desde lo más profundo, cuando la persona toca fondo, clama a Dios con el salmo. Desde lo hondo clamo a ti, Señor. Es un canto y una oración cargada de esperanza y fe. Lutero sabía mucho de él. Lo persiguieron, hablaron muy mal de él y, por si fuera poco, también tenía sus problemas físicos. Sufría cólicos que le dejaban adolorido durante toda la noche. A veces no dormía, no comía bien. Fue el primer cristiano moderno, pero al mismo tiempo el último hombre medieval. En ese sentido, toda la vida tenía un temor terrible a la figura del diablo. Sin embargo, Lutero decía, el diablo me acosa por todas partes, pero la mejor medicina contra él es la tinta negra. Se puso a escribir la traducción del Nuevo Testamento y esa distracción alejó de él esas ideas, esas tentaciones, ese pesimismo. Pero muchas veces Lutero veía esta situación con bastante humor y son muy conocidos sus chistes de la lucha que él mantenía con el diablo.
Cuando el Papa decreta la excomunión contra Lutero, cuando se da cuenta de que los anabaptistas están yendo en otra dirección y los iconoclastas destruyen y queman iglesias, Lutero siente que no han entendido lo que él quiso decir con reforma. La guerra de los campesinos fue un duro golpe para la reforma, un golpe muy duro también para Lutero. Y su ánimo polémico tampoco ayudaba mucho. Algunas veces aconsejaba con ternura de pastor, pero otras veces salía su ánimo polémico. En el medio de esta lucha está el Salmo 103. Desde lo hondo clamo a ti. Todos nosotros podemos hacer nuestra esta palabra, porque todos clamamos a Dios desde nuestra nadeza, desde nuestra bajeza, desde nuestra nada. ¿Quiénes somos nosotros para clamar a Dios? Y sin embargo, desde lo hondo clamamos y sabemos que siempre somos escuchados. Nos unimos con el himno Austífanos, desde lo hondo a ti clamamos.
Hay Festeburg ist unser Gott. Nuestro Dios es un castillo fuerte. El himno bandera del protestantismo. Es una paráfrasis del Salmo 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por eso no tenemos miedo aunque tiemble la tierra y los montes caigan en el mar. El poeta Heinrich Heine dijo que esta era la marsellesa de la Reforma. Bach compuso una cantata para la fiesta de la Reforma, que es la número 80. Mendelssohn utilizó la melodía de Castillo Fuerte al final de su quinta sinfonía. En 1521 se celebraba la Dieta in Worms. El emperador Carlos V había prometido a los príncipes protestantes aquella sentencia de cuius regio, eius religio, que significa, tal es el rey, cuál debe ser la religión del pueblo. Si el rey o el príncipe eran católicos, el pueblo debía ser católico. Si era protestante, debía ser protestante, dando libertad a quienes no quisieran permanecer en esos territorios de mudarse a territorios conformes a su religión. Pero en la dieta, el emperador se echa atrás. Y mientras a los príncipes afiliados a la Iglesia de Roma les concedía privilegios, proscribía el protestantismo en las regiones de los príncipes protestantes, prohibiendo la predicación y que se celebrara la misa en alemán. Los príncipes protestaron, se encontraron con el emperador en 1521. En 1529 vuelven a protestar, entran en la ciudad de Spira para encontrarse con el emperador y según la tradición cantaron este himno: nuestro Dios es un castillo fuerte. En 1530 los príncipes presentaron a Carlos V la Confesión de Augsburgo, el resumen sintético de toda la fe protestante. Y se dice que nuevamente este fue el himno de batalla de los príncipes alemanes. Ya para 1536, este himno, nuestro Dios es un castillo fuerte, había sido traducido a varios idiomas. Carlos Gustavo II hizo que sus tropas cantaran Ein Festeburg en sueco antes de la batalla, durante las guerras de los 30 años. Era para ellos un himno que celebraba su identidad y su fe. Hoy día es un himno que ha pasado al ámbito ecuménico. En el cancionero de los obispos del Canadá aparece nuestro Dios es un castillo fuerte, en su tradición alemana. Y también se ha interpretado varias veces en la época del Papa Benedicto XVI al órgano en la Basílica del Vaticano. Este himno es para nosotros también una oración acerca del gran valor de Dios, su gran fuerza para salvarnos, protegernos y ayudar. Quisiera que presten atención a la ley. Aunque estuviéramos rodeados por la maldad misma, aunque hubiera 1000 demonios acosándonos, aunque nos quitaran la casa, el hogar, la familia, aún así seguiremos esperando en nuestro Dios. Y en la tercera estrofa hay todo un desafío: que muestre su vigor el mal, que se atreva con nosotros. Aquí lo esperamos. Dios sabrá defendernos porque el mal ya ha sido condenado por la palabra santa. Vamos a unirnos en este himno y escucharemos primero el preludio preparado por nuestro hermano Aarón Mamani, quien también nos dedicará unas palabras. Bueno, gracias Gustavo, buenas noches. Este pequeño introducción es algo muy pequeñito. No he tenido mucho tiempo de
quisiera describirlo, así que ojalá que la memoria no me falle. Y bueno, y se la dedico pues a la Congregación Luterana Cristo Rey. A ella se le dedicó esta pequeña composición. Gracias. Este himno es conocido por todos, queridos hermanos. Les invito a cantar con bastante ánimo, con bastante fuerza, el himno Bandera de la...
Nuestro Dios es un castillo fuerte. Y este himno nos entusiasma, nos anima siempre a permanecer firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza. Ahora, mis queridas amigas y mis queridos amigos, para nuestro cierre, escucharemos al maestro Aurelio Cojola. Sin él, nada de esto habría sido posible. Bueno, espero que hayan pasado una noche muy amena. Y quiero aprovechar este momento primero para agradecer a la iglesia, a la congregación, por este espacio, que es una oportunidad única que vivimos nosotros los compositores. Aquí, gracias a Gustavo también, que pudimos compartir este espacio y hacer música. Tal como hace 300 años, compositores como Mendelssohn o Bach hacían estos mismos himnos, música para ellos y para sus iglesias. Entonces es increíble cómo sigue viva la misma palabra, la misma música, y nosotros que heredamos después de tantos siglos, esta emoción que nos dan estas canciones, las heredamos y mantenemos una tradición. Estoy seguro que por muchos siglos más va a pasar lo mismo. Aquí un aplauso para compositores. Para Gustavo, que también escribió una obra. Bueno, básicamente para mí también. También un aplauso para los chicos que tocaron. Estos chicos talentosos que ven acá, nos dedicamos entre todos los sábados, tenemos una orquesta. Entonces queremos también que sepan que es un trabajo de hormiga que llevamos cada semana para que podamos presentar este tipo de cosas. Así como ellos, hay más chicos que están participando y que espero que pronto se incorporen a nuevas presentaciones. Para el que quiera participar, colaborar de alguna manera, para que sepan que está la figura de Gustavo. Sí, justo aquí tenemos los ensayos de la orquesta los sábados. ¿Sí? La orquesta es parte de un emprendimiento propio de la Academia Coppola, en asociación con la iglesia, que si no fuese por Gustavo, muchas gracias, esto no fuese posible. Bueno, por último quiero reflexionar sobre el poder de la música. Así como estuvo toda la noche Gustavo comentando, la música ha acompañado grandes momentos históricos. Y hay que ver por qué, ¿no? No solamente la Reforma Protestante, las revoluciones de independencia de nuestros países, ¿sí? Incluso hasta hace poco, pues, en la pandemia había un meme muy famoso de una canción que iba por todas partes. O sea, la música siempre nos acompaña y de alguna manera tiene el poder de mover masas a la gente. De alguna manera la música tiene la capacidad de ir directo al corazón.
Entonces, de alguna manera los músicos somos poderosos, tenemos un gran poder, así que el que quiera ser músico pues tiene una gran responsabilidad y aquí tiene un espacio para que pueda desarrollarse también. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes y que tengan buenas noches. Queridos hermanos, muy agradecidos por su participación en vivo y a través de las redes. El día de mañana tendremos el culto del Día de la Reforma a las 11 a.m. a través del Facebook Live y en Zoom. Y nos alegraremos a recibir a 3 nuevos miembros de la Iglesia Luterana. Que el Señor nos conceda un bendecido domingo a todos. Amén.